Señor, te damos gracias en este día. Espíritu Santo, la honra y la gloria para ti en estos momentos, Señor. Te invito a que tú vengas en tu presencia, papá. Gracias, Dios mío, por esta. Y ahora vamos a enseñar sobre los planes que Dios tiene para nosotros y la mayor plenitud en Él. Y esto es una palabra que el Señor me dio ayer. Este año 2020 será un año de avivamiento en mis iglesias. Muchos cambios y transiciones se verán en este año. Mis remanentes han recibido la orden de marcha para las obras mayores. Muchas sanidades tomarán lugar en esta dispensación. Nunca se había visto lo que estás a punto de ver es este tiempo. Ten mucha fe y pon tus ojos en mí. Aunque tú sientas que la vida trae circunstancias inesperadas, afiánzate a mí. Toma tu cruz y sígueme. En mi gloria hay unción, fuego consumiente que dispersa toda oscuridad y te llena de una luz resplandeciente. Mira los corazones de las almas con mis ojos y ten mi perspectiva. Quiero saturarte de mi presencia este año y revelarte secretos profundos que tengo en el trono del cielo. Son muchas las preguntas que tienen mis remanentes. Ven conmigo a cenar y te daré las respuestas a tus preguntas. En mis latidos del corazón hay conforte, paz en mí. Muchos de mis remanentes han dicho al llamado que les he encomendado y han pagado un precio bien alto. Restauraré todo lo que fue tomado por el enemigo. Mi corazón se regocija al ver que has dicho sí al llamado que he puesto en tu vida. Muchas son las señales, maravillas y milagros que se verán en este año 2020. Y aquí Dios me dio este verso que va con la palabra profética que Él me dio. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes para el bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para nosotros que van más allá de lo que nosotros los cristianos queremos en nuestra vida, y debemos enfocar nuestros planes hacia los planes que Dios tiene para nosotros. Sus planes trabajan mejor para nosotros y Dios nos quiere dar lo mejor. En otras palabras, en nuestras vidas como cristianos, Dios nos ha destinado con un propósito para llevarlo a cabo en esta dispensación. En sus planes de Dios para nosotros envuelve una relación con Dios. Y cuando estamos hablando de una relación con Dios, nosotros tenemos que pasar tiempo con Él. Debemos leer la palabra de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos oír su voz. Y también lo que está escrito en el libro de nuestra vida, de destino para cada día. Todos nosotros tenemos asignado muchas almas que necesitan conocer de Dios y dependen de nosotros los remanentes para llevar a cabo nuestro llamado. Y aquí podemos ver en Mateo 9:36, versículo 36 al 38. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe a sus obreros a su campo. Jesús sintió mucha compasión por la gente. Jesús vio a las multitudes que lo seguían y dijo que eran como un campo listo para la cosecha. Mucha gente está lista para darle a Cristo. Si tan solo alguien le mostrara mucho cómo hacerlo. Jesús nos dice que oremos para que se levanten los obreros. Con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde a nuestras oraciones usándonos a nosotros. Prepárense para que Dios lo utilice mostrándole a otra persona el camino hacia Él. Dios nos está preparando a nosotros
para los ministerios y la mayor plenitud de Dios en esta dispensación. Él no parará hasta que complete sus planes para nosotros y le lleve la buena noticia a otras naciones y áreas remotas donde no se ha escuchado. Son muchas las almas que están perdidas y están esperando por respuesta a sus preguntas. Dios nos usa a nosotros, los remanentes, a ser un buen ejemplo. Para las almas perdidas, en otras palabras, somos una luz en medio de la oscuridad. Y aquí podemos ver en Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesucristo no solamente es la imagen exacta de Dios, sino también es Dios mismo, el mismo Dios que nos habló en los tiempos del Antiguo Testamento. Él es eterno, trabajó con el Padre en la creación del mundo. Es la revelación completa de Dios. Jesucristo es la máxima expresión de Dios en un cuerpo humano. La mayor plenitud de Dios se ha estado manifestando en las casas de Dios. Estamos hablando de las iglesias de Dios. Dios ha movido maravillas, señales, milagros y sanidades. Esta es la dispensación que Dios ha escogido para llevar a cabo sus planes, milagros y sanidades. Para Dios nada es imposible. Y cuando estamos diciendo que para Dios nada es imposible, Dios es el Dios de lo imposible. En otras palabras, que Él hace las cosas, lo imposible lo hace posible. Solo requiere que tengamos fe en Él y confiemos en Él. Y aquí podemos ver en Mateo 15, versículos 21 al 28, que los voy a leer. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Versículo 22. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Versículo 23. Jesús no respondió a la palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Y en el versículo 24 aquí habla el Señor: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús. Versículo 25. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Versículo 26. Él le respondió, y aquí habla Dios: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Versículo 27. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Versículo 28. Apreciada mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús: que se cumpla lo que quieres. ¿Qué es lo que pasó en este verso? Esta mujer perseveró. Ella era gentil, no era israelita. Esta mujer persistió y su hija quedó sanada. Por la fe de ella, Dios la liberó de estar endemoniada. Que lo que estamos hablando aquí es una enseñanza grande. Ella pudo ver la plenitud de Dios. Ella pudo ver su plenitud. Ella insistió. Y al insistir, Dios la sanó. Dios sanó a la hija y su hija quedó libre. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Jesús vio la fe de una cananea gentil y sanó a su hija, que quedó libre de palabras. En otras palabras, tuvo una liberación, lo que le llamamos hoy en día una liberación. Desconcertados por el silencio de Jesús, los discípulos le pidieron a la mujer, porque los estaba molestando con sus súplicas persistentes. Dios siempre tiene tiempo para nuestras necesidades. Jesús le estaba diciendo a la mujer que los judíos eran primero en tener las oportunidades, en aceptarlo como el Mesías,
porque Dios quería que ellos presentaran el mensaje de salvación al resto del mundo. Entonces Jesús no rechazó a esta mujer gentil. Posiblemente Jesús quería ver la fe de la mujer y utilizar esta situación como otra oportunidad para enseñar que la fe en Él es para todos. Aquí Dios nos está enseñando bien clarito la fe. Cuando tú tienes fe y confías en Él, ves la mayor plenitud del Señor. Y aquí voy a leer unos versos en Mateo 15, 29 al 38. Salió Jesús de allí y llegó a las orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. En versículo 30. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos, muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Versículo 31. La gente se asombraba al ver a los ciegos ver y alababan al Dios de Israel. Versículo 32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, y aquí habló el Señor, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. Y aquí podemos ver la fe en Jesús y su amor hacia ellos. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Y aquí Dios está hablando, versículo 34, ¿cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pedacitos. En el versículo 5. Luego mandó a que la gente se sentara en el suelo. Versículo 36. Tomando los 7 panes y los pecados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. En el versículo 37. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Versículo 38. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Versículo 39. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. En estos versículos, una gran multitud vino a donde Jesús. Y Jesús fue capaz de hacer milagros. Cuando estamos hablando de estos milagros, Jesús hizo el milagro de convertir los 7 panes en suficiente comida para las personas que estaban ahí. Y ese es el tiempo que estamos hablando de la plenitud de Cristo. Así como nos ha preparado a nosotros en esta dispensación, nosotros podremos hacer lo mismo. Jesús nos enseña a confiar en Él y a esperar en Él. Él tiene muchos planes para nosotros y sus planes, los planes de Jesús son los mejores. ¿Qué queremos decir aquí? Cuando estamos hablando de los planes de Jesús, Él quiere que sigamos los estatutos de Él. Quiere que hagamos todo a la manera que Él nos está dando. Te damos gracias, Señor. Y para finalizar, aquí lo que quiero dejarlos a ustedes con esta enseñanza. Cuando Dios tiene planes para nosotros, eso es lo mejor. Y también gozamos la plenitud y la paz de Él. Señor, te doy gracias en este momento. Espíritu Santo, la honra y la gloria para ti.